Hola, yo soy José Luis López Ulloa y los invito a Mirador 656, donde vamos a encontrar elementos importantes de historia, cultura y sociedad de México a través de los siglos. Hola amigos, gracias por estar aquí en nuestro Mirador 656, que como ustedes bien saben tiene el propósito de que hablemos de historia, cultura, sociedad mexicana y bueno, tratar de darle seguimiento a los puntos, a los tópicos que nosotros tratamos aquí en este espacio que es de ustedes y poco a poco ir construyendo nuevas formas, nuevas maneras de pensar nuestra historia, de pensar nuestros orígenes, de pensar por qué somos como somos, etcétera. Que este ejercicio no nada más nos sirva para aprender historia, sino que nos sirva para conocernos mejor a nosotros mismos y eso, créanlo amigos, es muy posible a través de este tipo de ejercicios. Y bien, el día de hoy y para darle seguimiento a lo que estuvimos viendo en el capítulo anterior, donde yo mencionaba que había dos personajes eh, súper importantes en mi proceso formativo, como son el profesor Raymond Bube y el profesor Alan Knight, y cómo ellos hablan de los diferentes Méxicos, de que México es un archipiélago, de que no hay un solo México, sino muchos Méxicos. Y efectivamente, a través de los años, hemos visto que poco a poco se van modificando muchas cosas y se van construyendo nuevas imágenes, nuevas ideas, nuevas propuestas y definitivamente, tranquilamente podemos decir que efectivamente, de acuerdo, que estoy totalmente de acuerdo con lo que comentan el profesor Bube y el profesor Knight, y que efectivamente hay no un México, sino muchos Méxicos. Y si no hay un solo México, si son muchos Méxicos, pues es evidente que también hay muchas formas de entender la cultura mexicana. Y yo un poquito para muestra he tomado solo tres botones que nos van a hablar de tres diferencias muy grandes, muy notables en el proceso histórico-social de nuestro país y que vamos a poder entender un poquito más de por qué hay diferencias entre la gente que habita en el norte, la gente que habita en el sureste, sur-sureste y la gente que habita en el centro del país, la gente que habita en el occidente de México, que es diferente definitivamente y que todo eso tiene sus raíces en lugares o en espacios o en momentos verdaderamente ya lejanos en la historia de nuestro país. Quiero comentarles que estas diferencias que yo voy a comentar arrancan precisamente con el proceso de colonización. Entendida la colonización en diferentes maneras. Una colonización primero del territorio, esto es, llegan los colonizadores europeos, tratan de mantener un espacio de control sobre el territorio y tratan de encontrar también una especie de control sobre la gente. Pero una vez que tienen controlada militarmente a la gente, que tienen el territorio ocupado, habría que empezar a pensar en la construcción de un espacio más imaginado que real, pero que sin embargo ahí está. Y me refiero al control del imaginario. Esto es construir nuevas formas de pensamiento, darle otra dimensión a lo que están pensando los pueblos originarios y a partir de todo el proceso de colonización, llevar a cabo una colonización del espíritu, colonizar el espíritu. Y eso quiere decir empezar a construir nuevas formas de pensamiento en cada uno y en todos simultáneamente de los habitantes de los pueblos originarios. Y bueno, en este tipo yo hago una diferencia. ¿Y por qué digo yo? Bueno, porque es una diferencia que yo he encontrado
y que la he venido viendo desde hace ya algún tiempo y obviamente pues yo me he nutrido de algunos textos, de algunas cosas, de algunas ideas, de algunos personajes que de alguna forma me van haciendo pensar esa historia de esos muchos Méxicos y sobre todo cómo fue que se fueron construyendo esos muchos Méxicos. El primero, bueno, es México Profundo, una idea acuñada por Guillermo Gil Batalla, ya fallecido, y es la parte, la manera como yo lo describo, la manera como yo lo llamo para hacerlo un poco diferente, es que es donde hay mayor concentración de sangre de pueblos originarios. Esto lo encontramos nosotros en el centro y en el sur sureste del territorio mexicano y es donde hay esa mayor concentración y es precisamente donde se establece como modelo o como patrón de ocupación lo que nosotros conocemos con el nombre de encomienda. ¿En qué consiste la encomienda? La encomienda consiste precisamente en dejar un determinado número de personas originarias en manos o al cuidado de cada uno de los colonizadores y ese colonizador se encargaba pues de enseñarles a trabajar, utilizaba su trabajo también, incluso de manera prácticamente esclavizada y además tenía la obligación de aculturarlos, de sembrar las ideas del Evangelio, de bautizarlos, de traer sacerdotes para que los evangelizaran y de enseñarles la lengua. Esto es, a través de ellos es como empiezan a aprender la lengua los pueblos originarios de aquí del territorio de la Nueva España. Entonces encontramos primero ese gran grupo que se conoce con el nombre de encomienda, que es un modelo muy diferente a un modelo que se intentó posteriormente. Cuando se establecen las encomiendas, los naturales viven en sus propios pueblos, tienen sus propias comunidades y están administrados por los españoles, pero ellos tienen sus costumbres y dentro del mismo pueblo es donde ellos van organizando su propia forma de vida, su propia forma de existencia. Después tenemos otro modelo y que tiene que ver con las actitudes de la gente y es el modelo que se establece en la parte occidental del territorio mexicano o del territorio novohispano. Me refiero a todo aquel lugar que se conoce con el nombre de la Nueva Vizcaya, perdón, de la Nueva Galicia, que es una zona que fue colonizada fundamentalmente por Nuño Beltrán de Guzmán, que era el presidente de la primera audiencia y que tiene serias dificultades con Cortés, que era el capitán militar, y que en un momento dado Nuño Beltrán de Guzmán decide hacer su propia zona de ocupación y se va hacia el occidente del territorio nacional. Ahí había otro tipo de pueblos originarios por una razón muy sencilla. En la parte de mesoamericana, en la parte del centro, sur, sureste del territorio no hispano, había pueblos que en su gran mayoría estaban sedentarizados. En cambio, en la parte occidental había pueblos que no estaban sedentarizados. Había pueblos que eran seminómadas y que eran pueblos estacionales que duraban un tiempo en ese lugar y luego cuando escaseaban los productos, cuando empezaba a haber hambruna, pues obviamente se iban siguiendo al clima, al buen clima, iban moviéndose de un lugar a otro para poder sobrevivir. En esta parte obviamente había más, una mayor tendencia y una mayor actitud, una actitud de más belicosidad, de más lucha. Eran pueblos de indígenas más aguerridos,
más guerreros, por llamarlos de alguna manera. Y obviamente cuando enfrentan a los españoles, los enfrentan con una mayor fuerza y con una mayor violencia y que tenían una mayor vocación para hacer la guerra. De manera que el rey, para garantizar que se fueran a controlar, a dominar, a someter esos territorios, lo que hace es que establece un modelo particular de forma de colonizar y que es a través da una especie de dádivas donde les otorga lo que se conoce con el nombre de gracias y estas gracias consisten precisamente en que el rey le regala la tierra, les da la tierra dependiendo de la importancia que tengan en todo este proceso y les obliga a que permanezcan en ese lugar durante 5 años y después de 5 años de estar defendiendo la tierra, entonces sí ya son propietarios absolutos de la tierra en la que habían estado viviendo. Aquí hay una gran diferencia. Mientras la gente está viviendo en el pueblo de indios, en la parte mesoamericana, no hay una pequeña propiedad. No hay propiedad, sino que la propiedad es comunal. Y eso es un gran distintivo para estos grupos. Y a diferencia de ellos, en la parte occidental, en la parte donde está Jalisco, una parte de Zacatecas, una parte de Colima, bueno, todo Colima, una parte de Sinaloa, ahí empieza a surgir la pequeña propiedad. Ya hay diferencias, ya la gente es dueña, ya la gente tiene esa posibilidad no solo de explotar la tierra, sino de heredarla a sus hijos. Y esto es bien importante porque es un acto gracioso de parte del rey el darles la tierra una vez que hayan cuidado la tierra, que la hayan domesticado, que la hayan sacado adelante, que la hayan defendido y que estén asentados, obviamente, en el nombre del rey y en el nombre del Dios de los cristianos. Entonces hay esa diferencia, pero esto también, ¿qué es lo que debemos de tratar de entender? Que obviamente los asentamientos que se van estableciendo en la parte occidental son muy diferentes a los asentamientos que se van estableciendo en la parte mesoamericana. Y curiosamente, en la parte occidental, en la región occidental, en el occidente de lo que hoy es México, ahí se va estableciendo lo que se conoce con el nombre de ranchos, donde rancho es una palabra que tiene su origen en la milicia. O sea, eso tiene que ver con la milicia, porque la forma como se fue dando la ocupación del territorio fue definitivamente una ocupación de tipo militar. ¿En qué consistía? Está el pueblo de españoles en el centro y rodeado ese pueblo de españoles había una serie de asentamientos pequeños donde había moradores españoles y esos asentamientos pequeños tenían el nombre de ranchos. El rancho tenía por función cuidar la tierra, pero también cuidar el pueblo. Y ese es el motivo por el cual en la zona occidental la gente tiene propiedad en la zona rural, pero también ordinariamente tienen una propiedad en los pueblos, en la zona urbana. Entonces, esa fue la manera como organizaron su vida, como organizaron su manera de estar y de asentarse. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este patrón de ocupación? Resulta que don Nuño Beltrán de Guzmán era, según cuenta la historia, era un hombre sumamente agresivo con los pueblos originales. Y a él le interesaba más que cualquier otra cosa
el tener el control y el poder tener acceso a toda la riqueza material, principalmente aquella de origen mineral. Y agredía en exceso a los pocos nativos. A veces no hay cómo llamarles, amigos, porque no quisiera ofender a nadie si digo indios como a mí me enseñaron. ¿Verdad? Pero había mucha resistencia a las actitudes de Beltrán de Guzmán y finalmente en el año de 1542 por esas actitudes se da un gran levantamiento entre todos los pueblos originarios que empiezan a atacar a las tropas y a los pueblos españoles. Incluso el lugar donde estaba ocupado, donde estaba asentada originalmente la ciudad de Guadalajara es totalmente devastada y de ahí se mueven a lo que ahora conocemos o a lo que se conoce con el nombre del Valle de Atemajac, que es donde se encuentra asentada la ciudad de Guadalajara en este momento. ¿Cómo reaccionaron los españoles con los nativos, con los indígenas? Bueno, pues a muchos los mataron, a muchos los desterraron porque eran sumamente belicosos y a muchos de ellos los sometieron. Y cuando los sometieron, entonces también fueron llevados a ese proceso de aculturación donde les enseñaron la religión y donde les enseñaron también el idioma y les transmitieron la cultura. En eso se parece, por eso es exactamente el mismo lenguaje el que nos enseñaron en la parte mesoamericana y en la región occidental. Es exactamente el mismo. ¿Por qué? Bueno, porque venían los mismos colonizadores españoles y ellos nos trajeron el lenguaje y la religión en las dos partes del territorio. Tenemos ya una forma tradicional de ocupación a través de la encomienda y tenemos ya otra forma tradicional de ocupación a través del rancho. Y la manera como fueron siendo sometidos los naturales fue diferente en cada una de ellas y eso le va dando diferentes formas de pensar la vida a los nativos y a los pueblos originales. De ahí que vemos nosotros que en la parte occidental hay una cantidad impresionante de pequeñas propiedades. En cambio, en el caso de Mesoamérica, ahí más bien todo se reduce a la propiedad comunal. Pero pasa el tiempo y surge la necesidad de tener población diseminada en todos los territorios de la corona española. Y recordemos que los territorios de la Nueva España, los territorios del virreinato de la Nueva España, ocupaban también muchas tierras que se encuentran ahora en lo que ahora se conoce con el nombre de los Estados Unidos. Arizona, Colorado, Utah, Nuevo México, Texas, este, entre otros, formaban parte del territorio no hispano y bueno, entonces intentaron ocuparlos y ahí como había muy poca gente y era mucho el territorio, es donde se empieza a construir lo que se conoce con el nombre de la gran propiedad. Pero ¿cuáles eran las características de los nativos que ocupaban este territorio? Eran mucho más belicosos, eran abiertamente belicosos. Eh, Eran en algunos de los casos prácticamente nómadas y sabían hacer la guerra y esa es la diferencia que existe entre un grupo que originalmente fue sometido de una manera muy simple, un grupo que opone una resistencia bastante notable, que, como es el caso de Occidente, y un grupo que abiertamente está en contra de la ocupación foránea, como es el caso del Septentrión, y que es donde se llevan a cabo las guerras, incluso hasta fines del siglo XIX. El caso de Luis Terrazas, el caso de Joaquín Terrazas, tío de Luis Terrazas, en sus guerras contra los indios, contra los apaches, contra los comanches,
que se dan entre la frontera de Texas y la frontera de Chihuahua y Sonora y la frontera de Arizona y Nuevo México. Entonces ahí es donde nosotros vemos cómo hay diferencia en el modo de ocupación y en el modo de actuación y en el modo de ser de quienes vivían en la parte mesoamericana, en la parte de Occidente y en la parte del norte o del septentrión, como se le conoce, que son totalmente distintas. Este modelo, esta ocupación, el origen de la gran propiedad, cuando surge la necesidad de ir al septentrión, de ir al norte, eso también tiene un diseño especial de espacio humano. Es el que se conoce con el nombre de presidio, es un nombre abiertamente militar. Aquí presidio no quiere decir una cárcel, no. Presidio es contar un espacio donde hay un fuerte militar y donde hay una misión, donde está la fuerza militar, pero donde también está el poder de Dios. Es dos elementos que son claves en todo este proceso y que es lo que les permite consolidar muchas posiciones y que les permite también el establecerse y el ir avanzando en sus propios procesos. Finalmente, bueno, estos presidios, algunos de ellos alcanzan niveles increíblemente eh, eh, notables por su desarrollo y por su crecimiento y la gente empieza a tener muy buen desarrollo económico a partir de estos establecimientos. Ahí tenemos tres Méxicos. Ahí tenemos tres Méxicos bien definidos. En el caso de las afirmaciones tanto del profesor Bube como del profesor Knight, hablar de esos muchos Méxicos, hablar de ese archipiélago, es entender que hay modelos diferentes en cada lugar, que es distinto en cada lugar. Y en el caso particular del México que ahora conocemos, sí hay diferencias entre la forma que se seleccionó para ocupar el espacio y obviamente hay diferencias también entre la gente que a fin de cuentas tiene una manera distinta de ver la vida de acuerdo al lugar donde vivían sus antepasados y de cómo fueron colonizados. Sobre todo esa parte que es bien importante, amigos, la colonización del espíritu. Porque no podemos nosotros ignorar que cuando llegan los españoles aquí a América, ellos traen la encomienda de parte de las autoridades políticas, que era el rey, de parte de las autoridades eclesiásticas, que era el emperador. Ellos traen la encomienda de llevar a cabo una serie de colonizaciones y conquistas. Habría que colonizar el espacio, habría que colonizar el espíritu y había que colonizar también la tierra. O sea, no es nada más el llegar y estar ahí, sino es darle un sentido material y un sentido religioso a todos y cada uno de los actos que llevan a cabo. Es un poquito el poder convertir el acto de la ocupación con una especie, amigas, amigos, de cruzada, como las cruzadas que se hacen contra el mundo árabe en el siglo XII, en el siglo XI. Hagan de cuenta que ese es el propósito y que esa es la lucha y que eso es lo que están buscando. Que se vayan construyendo nuevas formas y formas diferentes cada vez de ser precisamente por las ideas dominantes que les fueron infundidas a partir de los modelos de colonización. Entonces, eso es lo que nos explica por qué hay tantas diferencias entre nosotros los mexicanos.
¿Por qué somos tan distintos? Hay otros pueblos, yo no los juzgo, donde hubo un exterminio de nativos. Eh, Ahí no hay tantas diferencias. ¿Por qué? Porque a todos los que encontraban los mataban, punto. Aquí en el caso particular en México, en la Nueva España, no sucedió de esa manera. ¿Por qué? Porque no hubo necesidad en Mesoamérica. Y en las otras partes tampoco hubo necesidad porque huyeron. Finalmente se fueron a otros lugares, se confundieron probablemente con la gente de Mesoamérica. Después los que aparecieron y volvieron, esos se acabaron integrando a lo que ya había y eso es lo que va dando sí que la posibilidad de que existan ciertas similitudes, pero dentro de las similitudes siempre habrá diferencias. Con esto llegamos a la conclusión de este episodio. Me dio mucho gusto el poder platicar de este tema. Es un tema que si nosotros lo reflexionamos nos va a dar mucha luz para que podamos entendernos. Y creo que esa sería un poquito la encomienda, que nosotros tratáramos de entender un poco más este proceso, esta forma de ser, esta forma de actuar, para poder entendernos más y conocernos más. Yo les agradezco mucho su presencia, espero que les vaya muy bien y que tengan un excelente tiempo todo el tiempo. Muchas gracias.